vamos poniendo el tema sobre la mesa porque, bueno, pues ayer le informamos en este espacio acerca de la percepción de inseguridad que se tienen en las ciudades de nuestro país y hoy el gobierno federal presentó su informe de incidencia delictiva. Como cada mes se presume una disminución en distintos delitos, se minimizan los que van en aumento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura se debe de dar a estos datos? Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿el vaso medio lleno o medio vacío? Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? A ver, en medio de este hecho de violencia que ya estamos mencionando allá en Sinaloa, sí, viene exactamente estas preguntas, sí. Luego de escuchar cada mes, Víctor, lo que sucede, la información que da el gobierno a través de este secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, donde, bueno, se dan las incidencias en base a la información que manda cada fiscalía de cada de las 32 entidades que forman nuestra querida República Mexicana, sí, y de ahí se va haciendo este reporte, sí. Y la primera pregunta que yo me hago cuando veo cada día 20, que es cuando se da a conocer este dato del secretariado, la primera pregunta que me hago es, ¿vamos bien? ¿En realidad vamos bien? ¿Se ha logrado pacificar al país? ¿Se ha logrado retomar el territorio que ha sido tomado por el tema del crimen organizado en diferentes puntos del país? ¿Hay resultados concretos de la política de abrazos, no balazos de la actual administración? ¿Están funcionando la estrategia de atacar las causas, sí, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, sí, para tener resultados? Es lo primero que me pregunto cuando escucho los datos y veo al secretario de la Defensa, a la secretaria de Seguridad, sí, dando datos de cómo se van moviendo las incidencias de mes a mes, de año tras año, y desde luego todos los gobiernos desesperados en tratar de mostrar que están funcionando las cosas. Pero esas son las primeras preguntas que yo me hago, Víctor. A las cuales la respuesta en la mayoría, casi en todas, es no. No, hay que reconocerlo. O sea, la estrategia en materia de seguridad en este país hasta el momento no ha funcionado. Lo que es particularmente más delicado, Raúl, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí te escucho. Sí, pero lo que es particularmente más delicado y donde pongo el acento es en que ya están los programas sociales avanzando, se están de alguna manera, podríamos decir, si no consolidando, ya están en franca marcha. Ya hay una Guardia Nacional que, según el dato, debe de andar en el orden de los 100,000 elementos y no hay resultados todavía. Entonces, algo está fallando, algo no está funcionando. Está claro que también la delincuencia o también la inseguridad tiene mucho que ver con la percepción. Este hecho que documentaba Magda hace un momento, más sumado a lo que ocurrió el lunes pasado en la madrugada allá en Morelia, más sumado a lo último que pasó con aquellos restauranteros, ¿te acuerdas del bombazo, no? Son hechos que la verdad pues sí impactan mucho en el tema de la percepción. Claro. Y en seguridad, percepción lo es todo. Percepción lo es todo. Claro, a ver, coincido contigo en que la percepción de alguna forma es una cosa, pero aquí estamos hablando ya de datos, de carpetas de investigación, estamos hablando de víctimas que da a conocer la Secretaría de Sistema Nacional de Seguridad. Déjame dar algunos datos para tener completo el análisis y poder llegar a estas conclusiones que ya te adelantas y dices, bueno, no, y yo también coincido contigo, pero a ver, 93 personas siguen siendo asesinadas todos los días en este país, ¿sí? De acuerdo al dato del INEGI, sí, de acuerdo al dato del 2020. Fíjate, perdón, Raúl, 93 sí, en este año y 97 el año pasado en promedio, era sí, el promedio. Lo que te quería dar, el dato es que en el 2020, datos del INEGI, que el INEGI da, digamos, un concentrado más completo, hubo 36,579 víctimas el año pasado. Sí, este año, 2021, ahí van las cosas y de acuerdo a los datos que dio a conocer la Secretaría de Seguridad, sí, en estas gráficas que podemos observar, bueno, ellos de alguna forma tratan siempre de presentar que traemos mejores datos, es decir, en el comparativo mes contra mes, tenemos por ejemplo en un tema de delitos en general, tenemos ciertos datos que nos podrían decir que vamos un poquito mejor. Si nos vamos a homicidios dolosos, también, si nos vamos al año contra año, podemos decir
que estamos, bueno, casi igual que el año pasado en el mismo mes de septiembre. Estas son las gráficas que hablan, por ejemplo, de cómo están las entidades, ¿sí? En delitos en general, por ejemplo, en delitos en general, Colima, Quintana Roo, Baja California, Aguascalientes, Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que tienen la mayor cantidad de delitos en general, ¿sí? Y los estados que tienen, digamos, mejores índices, es decir, menos reportes de delitos en general, es Campeche, Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero. Esto es respecto a la población. Esto es muy importante, Víctor, porque muchas veces cuando vemos que Guanajuato es el estado que más víctimas tuvo durante el mes pasado, que luego fue el Estado de México, luego fue Michoacán, Jalisco, Baja California y Zacatecas, pues de alguna forma a veces nos puede dar sensación o información que es sesgada porque no representa, digamos, el homicidio por cada 100,000 habitantes, que es lo que nos debe de marcar exactamente los datos. A ver, en conclusión, para no hacernos bolas con tanto número, con tanta información, me preocupa una cosa. Sí, que de cada 100 delitos que se cometen, solamente 93% sí se denuncian. Es decir, hay una cifra negra que sigue siendo impresionante en los delitos, Víctor. Entonces, cuando vemos estos datos, donde vemos a la secretaria de Seguridad, al secretario de la Defensa, hablando de que hay una disminución en el tema de delitos, híjole, realmente tendríamos que pensar en esa gran cifra negra del 93% que no se denuncian como un primer punto. Y eso, bueno, pues de alguna forma altera cualquier dato estadístico que puedas tener. Sí, de entrada tienes que recurrir a las famosas cifras negras, ¿no? Para poder tener una idea de realmente cuál es el escenario y lo que se está viviendo. Pero bueno, Raúl, los muertos al final del día no se pueden esconder y ahí están, todos los días. Oye, hablar de 100 muertos casi, estamos hablando de 97 muertos y luego ahora de 93 muertos en promedio por día. Es una cifra que no se ve ni en países que tienen guerras intestinas y civiles, ¿no? Internas. Y eso es vergonzoso. Ahora, ¿qué demuestra esto? Que, no sé, me temo que hay que decirlo, la estrategia de seguridad no está funcionando. Y es tiempo de que el gobierno le dé un golpe de timón a esto, le dé un golpe de timón a la estrategia, porque de lo contrario, el propio presidente ya se puso la soga al cuello, aunque ya ves que bueno, aquí se resbalan mucho las cosas al decir que si no soluciona el tema de la inseguridad, no podrá decir que tuvo un gobierno exitoso. Y todo apunta para allá, ¿eh? Sí, a ver, me parece claro este tema. Sí, por eso yo empezaba con esas preguntas clave. Sí, ¿en realidad vamos bien? ¿En realidad los datos demuestran que estamos en una tendencia hacia la baja en el delito? ¿Realmente están funcionando la estrategia, si es que existe una estrategia en concreto para parar a todos estos grupos criminales, recuperar el territorio perdido, el que la gente recupere su paz y tranquilidad? Me parece que está lejos todavía, Víctor. Me parece que los datos del secretariado nos pueden dar parámetros en delitos como el homicidio doloso, que no puedes tapar, digamos, ese delito, ¿sí? Ya sea persona asesinada o persona desaparecida, tiene que entrar en esta estadística. El dato de los robos de autos me parece que es otro delito que también tiene menos cifra negra, porque a cualquiera que nos roben un vehículo lo denunciamos, claro, para evitar que ese vehículo sea utilizado para algún otro delito y podamos vernos implicados, ¿sí? Entonces, sin embargo, en estos dos delitos en concreto, en el tema de homicidio y en el tema de vehículos, las disminuciones que se van presentando de acuerdo a los datos del secretariado son mínimas. Si lo comparas año contra año, tenemos un ligero aumento. Si lo comparas en mes contra mes, tenemos una ligera disminución. Me parece que es importante, pero si ligamos lo que ayer vimos con la percepción de inseguridad, con los datos que hoy dan del tema de homicidios dolosos, me parece que hay una estrategia, como bien se ha señalado, que todavía le falta mucho por dar resultados. Y eso, como tú bien lo dices, me parece que la conclusión a las preguntas que hoy nos hacemos sobre el tema, me parece que todavía falta mucho para poder realmente dar un reconocimiento de que las cosas van mejor. ¿Quién no quiere que las cosas vayan mejor? Claro.
Oye, Raúl, y hablando un poquito de percepciones, te debo decir algo. Yo creo que el empeño del gobierno federal en poner el acento en los programas sociales, en tratar de rescatar a los jóvenes, en la educación, en esos elementos que son muy importantes, es correcto. Está bien, sin embargo falta lo urgente, la atención urgente, o sea, la atención inmediata que permita terminar con los índices de impunidad y la solución de problemas y, hay que decirlo, la guerra frontal. Si no la guerra, el enfrentamiento contener o la contención, pero hay que hacerlo por ahí, para que de ese modo las dos pinzas terminen pues de cerrar y puedan dar resultados en un futuro corto. Pero mientras nada más se le apueste a besos, abrazos, no balazos, y vamos a esperar a que la educación dé sus frutos y a que los dineritos que se están repartiendo empiecen a calmar a los futuros sicarios, etcétera, va a pasar mucho tiempo. Va a pasar mucho tiempo. Sí, me parece que el tema, con la experiencia que ya hemos visto, sin ser expertos en seguridad, sino ciudadanos de alguna forma que observamos lo que ha sucedido, sí, se tiene que utilizar toda la fuerza del Estado. Y cuando hablo de toda la fuerza del Estado, hablas de un tema de contención a la delincuencia, hablas de la utilización de los recursos que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar los recursos, congelar cuentas de los delincuentes, de la delincuencia organizada, no solamente a los enemigos políticos, a los delincuentes de alguna forma, que esto también dejarlos sin dinero podría ser otra alternativa. Cooperación internacional, como de alguna forma se requiere también para estas grandes bandas de criminales, poder de alguna forma actuar conjuntamente en contra de ellas. Se necesita algo mucho más integral, además de lo que tú bien has señalado, unos programas sociales que puedan desmotivar a los jóvenes a ser sumados a las garras del crimen organizado o del crimen común. Así es, Raúl, definitivamente. Es un todo, entiendo que no es nada más atacar una parte, es un todo y alguien tiene que hacerlo. Así es. Gracias, Víctor. Saludos, Raúl.